Oriente Medio se sigue desmoronando y todos se están preparando para una escalada aún mayor, que además parece que no tiene un fin a la vista. Lo que es increíble es cómo todo esto está cambiando las relaciones internacionales. Países que pensábamos que eran amigos ahora están tomando partido. Hola y bienvenidos a Panda Stacker. Sabemos que Estados Unidos respaldará a Israel hasta el final, mientras que China está llamando a un alto el fuego de todas las hostilidades. Pero ahora es Rusia la que se está acercando a los países árabes, e Israel está empezando a alejarse de Rusia. Israel está atacando a milicias respaldadas por Irán en Siria, y esto está envenenando las relaciones con Rusia, porque Israel está intensificando sus ataques en Siria y no siempre ya advirtiendo a Rusia como hacía en el pasado antes de esos ataques. Esto está causando que el conflicto se derrame por todo Oriente Medio, y el problema aquí es que Rusia tiene presencia en Siria, y es esencialmente el principal apoyo del país. Estos ataques están forzando a Rusia a tomar partido, y parece que han tomado su decisión. Aquí hay dos cuestiones importantes que nos dan una pista de cómo podría evolucionar realmente esta guerra. En respuesta a esos ataques, Rusia los ha calificado de inaceptables y advierte de que podrían llevar a un conflicto regional. Israel ha estado atacando continuamente en Líbano y Siria contra las milicias respaldadas por Irán, y el gran problema es cómo Irán podría haberse arrastrado a este conflicto involuntariamente. Incluso Estados Unidos está tratando de calmar las cosas, llegando a afirmar que Irán busca evitar una guerra más amplia. Y esto es lo que dijo su ministro de Relaciones Exteriores, de Irán me refiero. No queremos que esta guerra se propague, no reciben órdenes de nosotros, actúan de acuerdo a sus propios intereses. Si lo que dice Irán es cierto, quiere decir que no tienen un control absoluto sobre sus proxies, como Hezbollah, los hutíes o los de Siria, es decir, que tienen su propia autonomía. Y aquí es donde las cosas se complican para Irán, y por qué podría haberse arrastrado al conflicto. Incluso Estados Unidos, como decía, está preocupado por la escalada. Blinken anda por Oriente Medio para presionar buscando un alto el fuego, mientras advierte a Israel que se está acabando el tiempo. El mundo árabe ya está rompiendo sus lazos diplomáticos con Israel. Incluso Jordania está retirando a su embajador de Tel Aviv, lo que indica que no están precisamente satisfechos con la crisis en Gaza. Sin embargo, lo sorprendente es cómo Rusia ha formulado su oposición a Israel. El embajador de Rusia en la ONU ha declarado que Israel no tiene derecho a la autodefensa, ya que es una potencia ocupante. Ha dicho lo siguiente: Occidente puede seguir proclamando el supuesto derecho de Israel a la autodefensa, pero como potencia ocupante no tiene ese derecho ni ese poder. Esta es una declaración muy audaz que podría socavar las relaciones bilaterales con Israel de manera permanente. Es evidente que Rusia se está acercando mucho más a los estados árabes ahora, y si necesitamos más confirmación solo tenemos que escuchar lo que dijo Lavrov. Mencionó cómo Moscú apoyaría una solución árabe para la Franja de Gaza, no una solución estadounidense ni israelí, sino una propuesta por el mundo árabe. Esto es un gran bombazo diplomático que no podemos ignorar, porque significa que una vez que se resuelva el conflicto, Israel podría no ser un amigo tan cercano de Rusia como ha sido hasta ahora. ¿Por qué Rusia está respaldando una solución árabe? Probablemente debido al plan de Estados Unidos para Gaza después de que termine la guerra. Blinken anda, como os decía, por Oriente Medio y no es solo para discutir un alto el fuego, aunque es un tema importante. Pero también hay una gran agenda para hablar con los estados árabes sobre qué hacer con Gaza después del conflicto. Biden prevé una autoridad nacional palestina revitalizada gobernando Gaza después de la guerra, por lo que quiere que Hamás se vaya de allí y reunificar el control de Gaza con los gobernantes de Cisjordania. Obviamente Rusia no quiere eso. Estados Unidos presionará por la autonomía del Estado palestino, pero bajo sus propios términos. Mientras tanto, podría haber una fuerza de mantenimiento de la paz en Gaza, que podría estar compuesta por tropas estadounidenses, francesas y británicas. Y claro, para Rusia, esto suena como si Gaza se convirtiera en una base occidental, un proxy estadounidense o un aliado de Washington. Sin importar cómo lo llames, sería un desastre para Putin. Oriente Medio podría estar en caos, pero no quieren que Estados Unidos extienda su influencia. Aquí es donde las cosas se complican aún más. Estados Unidos podría involucrar incluso a Arabia Saudí. Según el senador Blumenthal, ha habido ya discusiones con los saudíes sobre su participación en una fuerza internacional de mantenimiento de la paz, al menos para proporcionar recursos y apoyo a largo plazo a la dirección palestina y a un Estado independiente. Así que aquí hay un juego más grande que no conocemos realmente. Y, cosa rara, podría tratarse de petróleo y gas nuevamente. Un estudio reciente de la ONU habla de nuevos descubrimientos de gas natural en la cuenca de Levante frente a la costa de Israel y Gaza. Gas y petróleo, unas reservas que valen al menos 524.000 millones de dólares, probablemente mucho más hoy considerando que los precios de la energía han subido.
Así que el interés de Estados Unidos en la región podría no ser solo por la paz, podría haber un fuerte interés financiero en asegurar la influencia occidental sobre todos los recursos. Pero hablemos de las amenazas de Irán, porque es un tema que sigue surgiendo una y otra vez. El líder supremo de Irán, el ayatolá, está exigiendo un embargo total a Israel y el fin de la guerra. Quiere que los estados árabes dejen de exportar petróleo y alimentos a Israel, pero la realidad es que probablemente esto no sucederá. La OPEP no está escuchando a Irán, ya que toda la región es extremadamente inestable. Podría haber un gran contraataque de las potencias occidentales que podría afectar a todo el mercado energético y a las ganancias petroleras. Básicamente Arabia Saudí no aceptará ese embargo. Toda la economía depende de los ingresos del petróleo, y si apoyan tal medida podrían enfrentar consecuencias de Estados Unidos para defender a Israel, lo que incluiría topes en el precio del petróleo e incluso sanciones en dólares estadounidenses. Teniendo en cuenta que la producción de petróleo se está reduciendo en Arabia Saudí y su brecha presupuestaria se está ampliando, es probable que la OPEP resista el llamamiento de Irán a un embargo. Otra señal importante es que el petróleo sigue fluyendo desde Turquía a Israel, a pesar de que Erdogan llama a la lucha económica. Nada ha cambiado. Israel importa la mayoría de su petróleo de Turquía y del oeste de África. Una gran cantidad de ese petróleo atraviesa Turquía hacia Israel. El petróleo sigue fluyendo porque es simplemente un negocio. Por lo tanto, yo no confiaría mucho en las amenazas económicas de Irán. Probablemente sea solo una postura que el mundo árabe no escuchará. Hay demasiado en juego, así que no vale la pena para la OPEP. Según el banco ING, el mercado petrolero seguirá en déficit durante todo 2024. Esperan que los precios promedien entre 90 y 95 dólares el próximo año, lo cual es una buena noticia para la OPEP, pero solo si pueden exportar físicamente su petróleo. Si toda la región se incendia, el petróleo podría alcanzar los 150 dólares por barril, incluso 200 dólares por barril, pero ellos no se beneficiarían. Serían países como Estados Unidos y Rusia los que se enriquecerían a su costa. Existe un delicado equilibrio en juego que los productores de Oriente Medio quieren mantener. El petróleo tiene que seguir fluyendo. Pero aquí está la verdadera preocupación, la posibilidad de que el conflicto se intensifique en el terreno. Cualquier crisis económica sería un derivado de eso. Sabemos que Estados Unidos atacó bases sirias la semana pasada en represalia por los ataques. ¿Qué pasa si más tropas estadounidenses son blanco en todo Oriente Medio? El Pentágono ha informado que las fuerzas estadounidenses en Irak y Siria han sido atacadas al menos 27 veces en los últimos días, y esto, por supuesto, podría aumentar. Estados Unidos tiene una gran presencia en Oriente Medio. Su presencia militar se extiende por todo el Golfo. Hay casi 1.000 tropas en Siria, 2.500 en Irak, sin contar las otras 40.000 tropas desplegadas en la región, incluyendo Kuwait, Arabia Saudí, Jordania y Qatar. Y todo lo que hace falta es un error, un ataque equivocado para que todo Oriente Medio se incendie nuevamente. Y aquí es donde tenemos que hablar sobre Hezbollah, que amenaza con una escalada aún mayor y con abrir un frente múltiple en la guerra con Israel. Durante su reciente discurso, el líder Nasrallah le dijo a Estados Unidos que detenga los ataques de Israel para evitar una guerra regional. Mencionó varias cosas sobre cómo Hezbollah está listo para la flota estadounidense y cómo ya están involucrados en esa batalla desde el 8 de octubre. Pero atención a esta parte. Nasrallah dijo que la escalada dependería de los acontecimientos en Gaza y de las acciones de Israel hacia Líbano. Por tanto, cuanto más tiempo Israel permanezca en Gaza, mayores serán las posibilidades de que Hezbollah tome medidas. Y no abundan las buenas noticias aquí, ni siquiera Estados Unidos pudo presionar a Israel para que haga una pausa. Anthony Blinken ha ido a Israel para vender la idea de una pausa humanitaria, pero Netanyahu ha rechazado la idea frente a Blinken, y ni siquiera se trata de un alto el fuego, sino simplemente de una pausa para permitir la entrada de ayuda humanitaria a Gaza. Estados Unidos ha perdido efectivamente el control de la situación, y simplemente no hay forma de detener el conflicto hasta que Israel decida que es suficiente. Entonces, ¿qué pensará Irán de todo esto? ¿Hezbollah tomará medidas y si lo hacen, Estados Unidos responderá? ¿Atacarán directamente a la infraestructura petrolera y de gas de Irán? Las cosas se han vuelto absolutamente caóticas y no queda ya casi nada para detener una escalada mayor. Habíamos hablado de que podrían imponer sanciones al petróleo iraní, lo que sería el ataque económico más obvio sobre Teherán. Y parece que está a punto de suceder. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley para endurecer las sanciones al petróleo iraní con una votación muy fuerte de unidad bipartidista. La votación fue de 342 a 69, lo que indica que probablemente pasará la aprobación del Senado y también la del presidente Biden. El proyecto de ley impondrá medidas a los puertos y refinerías extranjeros que procesen petróleo de Irán, y el país más afectado será China. Lo hemos comentado muchas veces, China ha aumentado significativamente sus importaciones de petróleo iraní y compró el 87% de su producción en septiembre.
Si este proyecto de ley se aprueba, Estados Unidos se verá obligado a imponer sanciones a China, si continúan, por supuesto, importando petróleo de Irán. Pero lo que ya podemos ver es el caos empezando a propagarse si China compra sus 1,5 millones de barriles de petróleo a Irán. Si no se lo compra, este petróleo vendrá de algún otro lugar, quizás de Rusia o tal vez de Arabia Saudí, pero el efecto final seguirá siendo una escasez de suministros globales de petróleo. Si proyectamos esto más allá, no es difícil ver que los precios del petróleo podrían permanecer altos durante mucho más tiempo, a menos que la economía global se estrelle en una recesión. La demanda de petróleo será mayor que la oferta, especialmente si se elimina el petróleo iraní, y aquí hay una confirmación adicional de este temor. Mirad, los comerciantes de petróleo en el mercado están pagando primas más altas por el suministro anual de petróleo de Oriente Medio, asegurando sus volúmenes para 2024, pagando más de 30 centavos adicionales por barril para garantizar sus suministros. Porque si se elimina el petróleo iraní, el precio se disparará debido a la caída de oferta. Básicamente, los comerciantes de petróleo están protegiéndose al pagar un poco más por adelantado en caso de que ocurra lo impensable. Así que este conflicto se está volviendo cada vez más complicado día a día, y la amenaza de que las cosas se propaguen es cada vez más real. Hay muchas incertidumbres en el aire y no podemos descartar nada. No creo que ni Irán ni Estados Unidos quieran una escalada mayor, pero en realidad todo está en el aire. Una mala decisión un día y todo puede volar. Espero, como siempre, vuestros comentarios y ya sabéis que aunque escribáis para mandar un saludo, os lo agradezco de verdad. Así que un saludo de mi parte y nos vemos en un próximo vídeo.